Primer libro de Crónicas, capítulo 20. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos. Y Sibecai husatita mató a Sepai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Hoy tenemos un desafío: cumplir con nuestras responsabilidades. En este capítulo se desarrollan 3 temas. Primero, el cronista narra que cuando pasaba la época de lluvia, los ejércitos entraban en campañas militares para conquistar nuevos territorios. En esta ocasión, David no dirigió las estrategias de conquista, ni encabezó el ejército, sino que permaneció en Jerusalén. El hecho que David haya descuidado su responsabilidad como rey fue una de las causas por las cuales Satanás se aprovechó del ocio del monarca y cayó en adulterio con Betsabé. Segundo, los amonitas tuvieron 1 año para arrepentirse por el trato que dieron a los embajadores de David. Al no hacerlo, fueron destruidos. Y el tercer tema es la muerte de Goliat, así como este nuevo gigante filisteo que tenía 24 dedos, desafiaron al ejército y al Dios de Israel. En ambos casos, David y uno de sus sobrinos fueron suficientes para derrotar a estos gigantes. La cita selecta hoy se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 779. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel, a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba en la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios.
el profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey, y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Apelando a David como al guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo, el profeta le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Oremos. Padre, graba en nuestras mentes las terribles consecuencias del pecado, para que con tu gracia nos alejemos del mal y vivamos cada día en mayor comunión espiritual contigo. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed